claro. A ver, vamos a repetir por última vez. Esto que quede claro, así que atentos, ¿no? Entonces, el IGB, que es el Impuesto General a las Rentas, no solo se aplica a los bienes nacionales, bienes y servicios nacionales, ¿ya? No solo en ese ámbito, también se aplica a los bienes importados, ¿ya? Bienes importados. Creo que también para los servicios que pagan fuera. Por ejemplo, yo pago una consultoría fuera, también deberían, si es que me mandan factura por esos servicios pagados fuera, deberían pagar el IGB, ¿ya? Pero no la factura de ellos, sino en el momento que yo declaro haber recibido servicio de consultoría de fuera, ahí es donde se le paga el IGB, ¿ya? Ahí es. Bueno, pero los bienes importados sí tienen un tratamiento bien interesante. ¿Por qué? Porque les repito, última vez, los bienes importados quiere decir que han sido fabricados fuera del Perú, ¿correcto? Correcto. Esa es la característica. Fabricados fuera del Perú. Para ser nacionalizados, los bienes importados se nacionalizan. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratarlos como nacionales. Se tienen que nacionalizar. Así sería. El proceso se llama nacionalizar. ¿Qué quiere decir? Hacerlos como si fueran nacionales. Y para eso existe, ¿qué? ¿Qué existe para nacionalizar? El arancel. ¿Ya? El arancel. Profe, pero hay algunos productos que tienen arancel cero. Ya, está bien, puede ser, pero es el arancel. Que sea cero, ya. Entonces quiere decir que no paga nada. ¿Correcto? Correcto. Pero si el arancel es 5%, quiere decir que paga 5%. Si es 18%, paga 18%. Si es 25%, paga 25%. ¿No? Claro, no hay un montón de niveles arancelarios, felizmente. ¿No? Niveles arancelarios creo que quedaron muy pocos, 3 o 4 y no más. Porque antes de que se hiciera la reforma que la hizo Carlos Boloña Ver, ministro de Economía del gobierno de Fujimori, no fue el primero, fue el segundo ministro de Economía. Porque el primero estaba en la calle, pues era Juan Carlos Hurtado Miller, que no era economista, pues, ¿eh? Era un hombre de buena voluntad que le dieron el Ministerio de Economía y Finanzas, y la frase más célebre de Juan Carlos Hurtado Miller fue una vez que liberó los precios, un 8 de agosto. Nunca me voy a olvidar de la fecha. Porque uno dice, pero ¿por qué el profesor tiene la fecha tan presente? Porque ese día yo quedé desempleado, 8 de agosto del 90, ¿ya? De 1990. El 8 de agosto del 90. Eso marcó un antes y un después. A partir de ahí fue el shock, lo que se llamó el enorme shock. Claro, el chino había prometido no shock. Está bien, yo lo sé, yo lo he escuchado hablar a chino. Pero también escuché la versión de Alejandro Indacochea, que es un ingeniero que trabaja en ESAN, nuestro quiere decir de la UNI, él es ingeniero electrónico de la UNI, que después se especializó en economía, ¿no? Y ya se volvió comentarista económico y escribe artículos, Alejandro. Bueno, Alejandro me comentó en una de las tantas reuniones a las que yo he asistido, porque como académico a mí me interesaba muchísimo asistir a muchas reuniones, cosa que ahora ya no puedo hacer. Lamentablemente la salud no me acompaña y ya no, pues ya. Pero ya, pues sí, cuando podía ir, era otra edad también, ¿ah? Tenía mucho menos edad que ahora. Ahora soy una persona mayor, ¿ya? Adulto mayor. Pero yo lo encontraba varias ocasiones, Alejandro, y nos conocimos de tantas reuniones que hoy digo, tú eres de la UNI, ¿no? Sí, yo soy de la UNI. Y ahí yo me presenté también, yo soy de la UNI, ahí conversamos. Era un buen conocido mío. Y le digo, oye Alejandro, ¿qué pasó con el shock? Yo le escuchaba al chino decir que no shock, y al final termina aplicando un shock. Sí, me dice, la idea
al inicio fue no shock. Nosotros, ojo, nosotros formábamos el equipo de gobierno de Alberto Fujimori antes de que fuera electo. Entonces habían trabajado un programa económico para que cuando saliera electo el chino se aplicara de manera gradual, ¿no? De manera gradual, el gradualismo. ¿Qué es lo que hizo el presidente argentino Macri? Que fracasó, ¿no? Pero Macri vino después del chino, pues, ¿no? El gradualismo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir, como había tal distorsión de precios, o sea, Alan García había dejado el país quebradísimo, quebrado, y con una distorsión de precios enorme, porque había embalsado todo, para decirles, un galón de gasolina, en el tiempo de Alan García, costaba menos que una botella de gaseosa de litro. ¿Ya? Esa era la distorsión que había generado Alan García en los precios. Era terrible, fue terrible. La época de García, el primer gobierno fue terrible, ¿no? Y para los que no saben, porque ustedes son muy jóvenes, fue el gobierno aprista, porque yo he tenido conversaciones con apristas, con los cuales yo no comulgo, es la verdad. Yo converso con mucha gente. Con la izquierda es bien difícil conversar, muy difícil. Tengo conocidos de izquierda, con los cuales en alguna oportunidad me he tomado un café, pero hemos evitado adrede tratar de política porque estos son R con R, o sea, tú con ellos no puedes conversar, no puedes. Es peor que hablar con una pared, no puedes, son una tapia, no. Por más razones que tú le das, ¿eh? Y ellos no pueden refutarlas, pero no. Pues, ya te cansas de hablar con esa gente que no abre su mente, no quieren, pues no quieren ya. Hablamos de otras cosas, pues, ¿no? Con varios conocidos de la Facultad de Economía. Yo soy de la Facultad de Economía de la UNI. Pero en este caso estábamos hablando de Alejandro Indacochina. Él me dijo, nosotros, con un economista Roca y con Jorge Chávez, que fue presidente del BCR, que lo nombró Fujimori, Jorge Chávez, presidente del BCR, habíamos preparado, estos economistas de ESAN, la Escuela Superior de Administración de Negocios ESAN, que ahora es universidad también, ¿no? Es Escuela de Negocios más universidad. Bueno, en ESAN habían preparado un programa gradual de ajuste, así se llamó, programa gradual de ajuste. Programa gradual de ajuste. Y se lo llevaron a los Estados Unidos, a Washington, cuando Fujimori tuvo que ir a Washington a presentar el programa del gobierno, ¿no? El programa de gobierno. Porque en Washington iban a decidir qué iban a hacer con el Perú, porque necesitaba ayuda. Estaba quebrado. ¿Tú sabes lo que es quebrado? Haber quebrado, no tener un centavo, ¿ya? Un centavo, no tenías un centavo. Les grafico esto. Luis Alberto Sánchez, que es uno de los mayores dirigentes de la partido, y un hombre muy inteligente, era aprista, bueno, no importa, pero muy inteligente, muy hábil. Luis Alberto Sánchez fue entrevistado en televisión. Cuando Panamericana Televisión era la televisora más importante del país, ¿no? Panamericana llegó un momento que era el líder de todas las televisiones. Entonces, lo entrevistaron en Panamericana en un horario estelar, 8 o 9 de la noche. Y yo vi la entrevista, porque escucharlo a Luis Alberto Sánchez era espectacular, ¿eh? Muy terco también en algunas cosas, pero espectacular, un hombre inteligente. Y uno admira la inteligencia, ¿no? Yo soy admirador de la inteligencia siempre. Y Luis Alberto Sánchez ya estaba por salir del gobierno de Alan García, estamos hablando de cerca de los 90, 89, finales del 89, porque García tenía que entregar el mando en julio del 90, no, del 85, perdón, porque Fujimori es el que entra, a ver, veamos, de la UNDE fue 80, 85, Alan García 85, sí, 90, sí, efectivamente a finales de 89 fue más o menos, sí, García gobernó hasta los 90, en ese quinquenio 85, 90 que fue nefasto. Entonces, Luis Alberto Sánchez contó algo que me dejó, o sea, con la sangre helada, ¿no? A todos los que lo escucharon.
documental de televisión, no sé cuántos más a nivel nacional lo escucharon. Y dijo Luis Alberto Sánchez al entrevistador, le dijo, mire, no tenemos plata para comprar en el extranjero ni una hipodérmica. ¿Saben lo que es una hipodérmica? Una inyección, un inyectable. No tenían plata. ¿Saben cuánto cuesta un inyectable ahora? 50 centavos en cualquier farmacia. 50 centavos. No tenían para ir. Entonces dijo, no me extrañaría, lo dijo Luis Alberto Sánchez en ese entonces, que el SIDA se dispare. Porque al no tener plata para importar hipodérmicas, o sea, las inyectables, se rehusan en los hospitales, ojo con esto, en los hospitales y en las clínicas se están rehusando las hipodérmicas, o sea, las inyectables. ¿Cómo hacen? Esterilizan con fuego digamos, la punta esta que tienen de metal y hasta y volvían a utilizarla porque no había plata para no habían dólares, no había nada, están quebrados. Así de mal está el gobierno de García, así lo entregó de quebrado. Por eso les digo que no han vivido nada de esto. El Perú era una crisis espantosa, pero, o sea, aparte que no había cosas, se escaseaba todo, colas para todo. Por eso decían que el Perú es el país de la Coca-Cola, productor de coca y colas, o sea, colas para comprar todo, cola. No había nada, escasez total. Porque eso es lo que trae la escasez, pues, o sea, no tienes para producir lo que la población quiere y traes unas colas y espanto. Es terrible. Ana García fue horrible cómo terminó el gobierno, ¿no? Pero ya se veía venir al inicio, ¿no? Y entonces, él me cuenta, Alejandro Indacochea me dice, fuimos con ese programa de ajuste gradual de tal manera que la población sufriera lo menos posible hasta llegar a nivelar la economía. Sufriera lo menos posible, o sea, hacerlo menos doloroso, nada más, ¿ya? Entonces fue Fujimori con ese plan, digamos, estudiado en esa y todo, ¿no? Y recomendado por los técnicos de SAN, entre los cuales está Alejandro Indacochea, se fueron a Washington. ¿Y Washington qué le dijo? Así, me cuenta Indacochea, ¿cuántas veces conversó con él? Me contó. Washington le dijeron, mira, chinito, ¿ya? Conocemos eso. No me vengas con vaina, chinito. Esta es la receta que tienes que aplicar. Y ¡pum! Le dieron la receta y se acabó. ¿Quieres plata? Porque no tienes plata ni para nada. ¿Quieres que te demos un auxilio? Un salvataje. Tienes que hacer esto. Y ahí venía todo el paquete de medias, pues, lo que se llamó el shock, ¿no? Pero la diferencia con el Perú era que Vargas Llosa, que era el candidato favorito, que iba a ganar las elecciones al galope y todo, ya había preparado al Perú desde el 87, 88, había ido preparando al Perú con un discurso súper, ¿qué les puedo decir?, sincero, de lo que iba a hacer. Y él hablaba del shock. Vargas Llosa hablaba del shock. Que es lo que tenía que hacerse, que la población iba a sufrir, pero que iba a ser momentáneo, porque era la única manera de arreglar este país. ¿No? Por eso es que cuando el 8 de agosto del 90 se dio en televisión este shock, ¿no? ¿En qué consistió el shock? Dejar libres los precios, dejar que floten a la oferta y la demanda. Y los precios subieron. No es que hayan distorsiones enormes. Entonces la gasolina fue terrible. Pero Vargas Llosa había preparado a la gente a qué? A que todo lo que ganaran en INTI, que no sirvió para nada, esa moneda no sirve para nada, queda para empapelar cuartos nomás, ¿no? De adorno. ¿Saben cuánto Fujimori cuando hizo la moneda nueva? Porque esa fue una de las cosas que le recomendaron. Tienes que cambiarlo, el signo monetario. Ya no va a ser el INTI, ponle lo que quieras. Y el chino le puso el nuevo sol. Nada más. Porque nosotros habíamos tenido años, el sol peruano era nuestra moneda, el sol. Este iba a ser el nuevo sol. Nada más. Nuevo sol. Cuando te giraba un cheque te decían 300 nuevos soles. Un nuevo sol se cambió. Así en los bancos, donde quieras, porque tú llevabas Intis, tenías Intis, y llevabas, ¿cuánto es?
1 millón de intis, 1 millón, un nuevo sol. Te entregaban un nuevo sol. ¿Tú los tienes en el bolsillo? Sí. Por un nuevo sol, te entregaban 1 millón de intis, que la moneda que García había creado al inicio de su gobierno. Entonces, no es que Fujimori engañó, no, él no quiso hacer el shock, es la verdad, no lo quiso hacer, pero no tenía alternativa. Tú sabes cuando es que no tienes alternativa, o lo tomas o lo dejas y si no te fregas, ¿ya? Porque el Perú era ingobernable, tenías hiperinflación, o sea, esos precios que subían, ¿no? Descabelladamente, 7.000%, es terrible, ¿no? Estabas quebrado, tenías al terrorismo que te hackeaba porque ya todo el sur estaba dominado por las huestes de Abimael Guzmán. Tenías una crisis espantosa. El Perú no tenía solución ni salvataje. Era tan negro el panorama que yo el año 87, yo ya me había querido ir. Presenté mis papeles inclusive a la Embajada de Canadá, aplicando digamos, a un programa abierto de inmigración que tenía. A mí nunca me ha gustado ser ilegal, ¿no? Es de que te persigue, eso es estupidez. Yo no sé por qué me persigue. Entonces, apliqué, pues, y no, nada, nunca me contestaron lo de Canadá. Y entonces, hablando con, no, pues me dicen, mira, hijo, es económica, puede ser un buen economista en el Perú, pero mira, ¿dónde está Estados Unidos? Canadá lo tiene en el norte, ¿no es cierto? Canadá está pidiendo profesionales. ¿Pero qué tipo de profesionales? Si quiere economistas, ahí nomás en Estados Unidos tienen los mejores economistas. Ahí abajo, ahí nomás. No tiene que venirse a este Perú. Pero en cambio lo que ellos están pidiendo son médicos, enfermeras, servicio técnico como grafiteros, electricistas. Se iban, pero así en cantidades se iban. Eso sí necesitaba Canadá. Pero no economista. Yo tenía la carga equivocada en ese sentido, ¿no? O sea, además por eso no me contestaron nunca. Bueno, pero ya había visto la crisis antes que llegara, o sea, sabía que García pues iba a mandar al diablo este país, ¿no? Lo iba a mandar al diablo conforme fue, efectivamente lo mandó al diablo. Entonces, eso fue el shock, ¿no? Ese aplicaron el programa y bueno, consistió en nada, el programa fue liberamos los precios. Ya no hay control de precios, no hay nada, el dólar flota, todo flota, y el mercado, y ese es lo que se llama el automatismo del mercado, oferta y demanda van a establecer los precios. ¿Se acabó? No, el gobierno no va a intervenir. El gobierno no interviene en la formación de precios. Se acabó. Listo. En eso consistió. Eso fue el shock. Le llamaron shock porque las cosas subieron enormemente. Pero es que el embalse que había ocasionado García era espantoso. Ahora, yo digo García porque fue su gobierno, pero fueron los apristas, y a esto iba. ¿Cuántas veces he conversado yo con gente aprista? ¿No? Con lo que sí se puede conversar, no como con la izquierda, que eso no se puede conversar. Con gente aprista. Y me han tratado como, no, Ana García era muy joven. ¿Y? Con el problema le digo, si ustedes tenían Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en ese entonces el Perú tenía las dos cámaras, conforme vamos a tener ahora en la elección, porque ahora vamos a elegir senadores y diputados. Bueno, en ese entonces el Perú funcionaba con dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los diputados fiscalizaban, proponían las leyes y el Senado, que era gente mayor, con mucha más experiencia y todo, revisaba lo que el diputado había hecho y si no lo aprobaban, pues se acabó. Pero algunas leyes son descabelladas, por supuesto que son. Pero el Senado era la Cámara reflexiva. ¿Ya? Eso. Pero ambas cámaras, en el gobierno aprista, fue tan apabullante el triunfo de Alan García, cuando fue elegido en el 85, fue tan apabullante que dominó ambas cámaras. Tanto diputados como senadores. Alan García no necesitaba pactos, no necesitaba ninguna componenda con ningún partido, porque él tenía mayoría en ambas cámaras. O sea, el gobierno fue no de Alan, sino el gobierno fue de APRA. Y el fracaso fue de APRA. Eso es lo que nunca le gustaba. No le gustaba que le digan que el fracaso fue de APRA.
Alan lo encarnó, pero el fracaso fue de la... Porque si Alan proponía una ley estúpida, ¿no? Una de las tantas leyes que propuso, pues se mandó al diablo al país, ¿qué hacía? La proponía, diputados aprobaban, pero los senadores, que era la Cámara Reflexiva, no tenían la obligación de aprobar. ¿Ven? Podemos decir, no, no, y no pasaba, pero le daban paso. Entonces, la debate fue de gobierno, ¿no? Entonces, regresamos otra vez, Fujimori aplica ese programa que viene entonces de Washington y vienen los aranceles. En el gobierno de García creo, había más de 60, 70, 80, no sé cuántos niveles arancelarios. Fiscalizar tantos niveles arancelarios es humanamente imposible. Por eso es que se filtraba el contrabando, era una desgracia. Las perforaciones, nada, no puede fiscalizar tanto. Carlos Bologna dijo, no, no, esto no, esto no. Vamos a reformar todas aduanas. Y se acabó. Hizo niveles arancelarios, creo que de 5%, 10 o 12 y algo así como 25 se acabó. No más niveles, no más niveles. Y lo único que sí lograron los lobbies, porque así se llama, las presiones internas que hay de ciertos grupos de poder, lograron que los alimentos no pagaran aranceles, o sea, no pagaran impuestos. Cosa que en Chile, cuando aplicaron el programa, sí, todo el mundo paga impuestos. Todo el mundo, ahí no hay exoneración. Acá las exoneraciones, ¿no? Algunos son exonerados, otros son, ¿no? Bueno, pero en fin, se avanzó bastante con esa reforma de aranceles. Y eso hizo que el Perú sea mucho más competitivo, ¿no? Porque el Perú no era competitivo, porque te obliga a ser competitivo, ya no tienes mucha protección por el arancel. ¿Qué cosa es? Es un impuesto que al ser muy alto te protege a la industria local, pero te la hace ineficiente y ¿cómo se llama? No, durante muchos años hemos tenido industrias ineficientes. ¿Por qué? Porque han ganado un montonón de plata protegida por los aranceles, pero en lugar de haber reinvertido en sus empresas y haberlas hecho más competitivas para el momento que bajen los aranceles, porque siempre todos los gobiernos decían, vamos a bajar los aranceles, nuestros aranceles no nos hacen competitivos en el mundo, no podemos abrirnos al mundo porque somos muy ineficientes, ¿no? Pero siempre los amenazaban y nunca abrían los aranceles. Entonces se habían acostumbrado a que en el Perú las cosas se prometen pero no se hacen. Ese es el problema, ¿no? En este caso, ya el Perú no tenía alternativa y bajó las barreras arancelarias porque no había alternativa. Entonces, Bolonia hizo una gran reforma aduanera y eso es lo que le dio competitividad al Perú de allí en adelante. Perú es otro país de allí en adelante, ¿no? No es el programa, no es en nuestro país como el 80, que era muy ineficiente. 80 para atrás, pues no era muy ineficiente. Niveles arancelarios de 100%, no seas malo. Pues. Ya le contaba, no sé si a ustedes o en otra clase contaba que un pantalón jean, eso que usamos, tú querías traerlo a Estados Unidos y el impuesto era 100%. O sea, sobre el valor de importación, el impuesto lo duplicaba. Y sobre eso iban los impuestos peruanos, ¿no? O sea, estos impuestos que vamos a hablar. Entonces, no podías competir, pero los fabricantes de jeans nacionales pues, ganaban plata cualquier cantidad. No podías tener un jean, digamos, Lil, ¿no? Que es el jean que a uno le gustaba, o el Levi Strauss, ¿no? Tenías lo nacional. En fin, era un ejemplo, nada. Pero se acabaron las barreras arancelarias y el arancel, cuya finalidad es recaudación, por un lado, ¿no? La finalidad del arancel, ¿cuál es? El arancel recauda para el Estado, porque es un impuesto. Su finalidad es recaudar, ¿no? ¿Pero esa es su única finalidad? No. La finalidad, ¿qué cosa es? Recauda, por un lado, impuesto, y busca
darle competitividad al país, ¿no? Por lo tanto, el arancel no puede ser muy alto. Competitividad, ¿ya? Hay que recaudar, pero sin olvidar que hay que tener competitividad. Entonces, no puedes poner aranceles muy altos. No. Eso está mal, se estaría muy mal. Entonces, el arancel, una vez que se aplicó, ¿no? Ya se nacionalizó el producto y ya se trata como producto peruano. ¿No? ¿Qué quiere decir? Sujeto a todos los impuestos nacionales. ¿Cuáles son los impuestos nacionales? El selectivo al consumo, el ISC, ¿no? Ese es uno, el selectivo al consumo, y el IGB. ¿Bien? Una vez nacionalizado, está sujeto a estos dos impuestos. Si hubiera dado, o sea, pero ya el bien importado paga arancel, paga ICC y paga IGB. ¿No? Tres impuestos paga el importado. La arancel puede ser cero, ya puede ser cero, pero eso no le exonera de que pague el selectivo y pague el IGB. Profesor, pero todos los bienes importados pagan selectivo. No. Ya les he dicho que el selectivo solamente lo pagan aquellos productos, digamos, que no son necesarios, ¿no? Que se consideran productos innecesarios y que el gobierno, el Estado, el gobierno y el Estado tratan de desincentivar su consumo. ¿Ya? Su finalidad es desincentivar el consumo. Por ejemplo, desincentivar el consumo. Por ejemplo, el licor, ¿no? ¿Ya? El licor paga ICC. Los cigarrillos pagan ICC. Las obras de arte. Bueno, las obras de arte son para el que tiene plata, pues, ¿no? Los relojes de lujo y todo lo que sea suntuoso, pues, paga. Un yate paga ICC. ¿No? Un auto de lujo también paga ICC. Un Rolls Royce, un BMW de alta gama, sí paga. Pues, ¿no? Los que son bienes no necesarios. Sin embargo, internamente los combustibles pagan ISC, pero no siendo bienes suntuarios ni suntuosos, no. Por eso es una de las cosas que nosotros tenemos incongruencia. ¿Por qué el Perú lo hace así? Porque es fácil la recaudación mediante el impuesto selectivo al consumo a los combustibles, porque eso lo recaudan todos los días y las gasolineras marcan de todos los días la venta y hay toque salen los vouchers y saben el exacto, cuánto se ha vendido, saben cuánto es de impuesto, todo lo cobran al toque. Ahí no hay que recaudar nada, es muy fácil de recaudar. Y eso, los combustibles son altamente, digamos, aportantes al tesoro, ¿no? al fisco. Pero los combustibles también pagan IGB. ¿Cómo es la mecánica? La mecánica es la siguiente. Tenemos el valor FOB, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa es el valor FOB? ¿Se acuerdan ustedes qué cosa es el valor FOB? El valor FOB se llama Free on Board. Free on Board, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es en el origen, ¿no? Libre a bordo, ¿no? En el origen, en el país de origen de donde tú estás importando, ¿no? Allí. Pero de ahí hay que transportarlo, pues. Entonces hay que pagar flete, pues, ¿no? El flete, ¿no? Hay que pagar flete. Y también el seguro. El seguro es optativo, ¿no? El seguro es optativo. Hay muchos importadores que no lo pagan, ya, no importa. Entonces, el FOB es el C, el costo, el flete es F, costo, seguro y flete. Ese es el CIF. ¿Ya? Este es el valor. Profe, pero ¿y si el importador no paga el seguro? Al Estado no le importa. ¿Por qué? Porque tiene tablas de seguros y te lo aplica el Estado. Que tú te lo ahorres es asunto tuyo, no importa. Tú pagas de todas maneras. Entonces, todos los impuestos se aplican sobre el ISC. ¿Ya? Todos los impuestos. Arancel, todos los impuestos son
sobre el ISS. Sí, ¿ya? Sobre ese valor. ¿Ya? Todo. A partir de ahí, lo primero que grabas, ¿qué cosa es? Arancel. Pues el primer impuesto que, para nacionalizar, lo primero que hay que cobrar es el arancel. Luego, ¿qué viene? Luego, ¿qué viene? El CIF más el arancel te da un valor. Y sobre eso viene el ISC, si es que hubiera. Si no hubiera, es cero, pues no. Y sobre eso, sobre el arancel más y el ICC, viene el IGB, que es el último impuesto. ¿Ya? El IGB no se liga a nadie. El tratamiento del IGB es interesante, porque es un impuesto que lo paga el consumidor final. ¿No? Que le importan mentiras, son créditos fiscales. Es complejo de explicar un poco, pero es muy, muy interesante. ¿No? Por eso les digo, ¿no? Cuando uno ejerció la gerencia, cuando uno ha sido funcionario de alto nivel en las empresas, aprendes. Yo ya sabía esto, yo ya sabía por qué, yo sea de comercio exterior. ¿No? Cuando me tocó ejercer la gerencia, todo eso conocía yo ya. Como tiene que ser un gerente, conoce de todo. Conoce aspectos legales, conoce aspectos laborales, conoce aspectos contables, conoce aspectos de importación, conoce aspectos de producción, conoce aspectos de logística y de compra, conoce todo, un poquito, de tal manera que no estás en la calle en nada. Entonces, cuando tú te reúnes con tu equipo, que se llama directorio, haces un directorio con tu, ahí está el jefe de finanzas, está el jefe de producción, el jefe de comercialización, todos los jefes están ahí. Y todo el mundo te hace exposiciones y todo, porque todo el mundo conoce el área en la cual trabaja. Pero el gerente no está en la calle en nada. Cuando algo, digamos, no sabe, porque es muy específico, le preguntan en ese momento, no buscando que esté a sola. Yo no tengo, el gerente no puede tener vergüenza. El gerente dice un momentito, ¿a qué se refiere eso? Y delante de todos, ¿eh? Porque va a tener vergüenza, jamás la tienes. No tienes por qué. Tú no eres un sabio de todo, pero conoce. Ellos no conocen lo que tú sabes, no conocen. Tú sabes un montón, pero ellos no conocen todo lo que tú sabes. Porque tú tienes un conocimiento de compartimiento de un montón. Por eso es que cuando ponen los estados financieros, tú los entiendes. La mayoría no los entiende. No los entiende, pero yo sí los entiendo. Pues, porque yo he trabajado en eso un montón. ¿Se dan cuenta de lo que significa la experiencia? Por eso les digo, Álvarez, sí, es un cómico, pero ¿qué experiencia tiene? Cero. Y entonces, ¿cómo le voy a dar? La empresa más grande que tiene el Perú, que se llama El País. Yo voy a alguien que no tiene experiencia. Es como haberle dado a López Chao la administración de la UNI. Cuando López Chao entra de rector, le dije que se va a mandar al diablo a la universidad. Dicho y hecho, porque pucho, que la pobre universidad está de cabeza. Si la ha dejado él, pues no. Pero si no ha gerenciado nada. Yo le decía al contador de la UNI, oye, le digo, pero es que no ha administrado ni su casa. Los chicos lo han elegido, pero no saben lo que han elegido. Este no ha sido jamás decano. Por lo menos, el ser decano te da experiencia en el manejo de la cosa pública. El decano aprende a cómo se administran recursos de su facultad y luego, lógicamente, siendo rector, es mucho más ampliado. Pero ya conoce toda la burocracia que hay en el sector público, que es espantosa. Yo venía del sector privado, toda mi vida he trabajado ahí, ocupando puestos gerenciales, he sido director de empresas también, pero llego a ejercer cargo en la UNI, primero fue el administrador de la facultad, y la cantidad de marañas de disposiciones legales y todas, es un infierno el Estado, es un infierno. Todo lo entorpecen, todo lo hacen más lento, todo, que está retrogradando. El sector privado es mucho más rápido, corre más rápido, por supuesto. La toma de decisión es un proceso más lógico, más racional en el Estado. Y hay que tener cuidado porque después de 5 años te pueden meter juicio por esto, ¿no? Que se llama, a veces tú tienes toda la buena intención,
No robas, pero dedicas un ingreso. Yo recuerdo mucho esto que pasó, un caso a un capitán, un mayor que había en la comisaría Canta, en Lima, que él agarra y no llegaba la partida presupuestal para la comida. Y los policías se morían de hambre, pues no llega. Entonces dijo, mira, tenemos partidas para otras cosas, las tenemos acá, yo no manejo. Entonces, de ahí sacaremos para la comida y ya después repondremos cuando nos den lo de la comida. Lo que es lógico, y se mereció un aplauso, porque el hombre solucionó un problema vital que es comer para gente que tenía subordinada, se convirtió en un problema para él porque lo enjuiciaban por malversación de fondos. ¿Qué quiere decir? Darle un destino no adecuado, o sea, no previsto en el presupuesto a unos fondos que los aplicó de la comida cuando no era para comer. Pero si no llega a la plata de comida, ¿qué cosa quiere? ¿Que los deje de hambre? No, no debía ser. Y el funcionario es, pero así como un izquierdista, es cemento, 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 no entiende.